Dios les bendiga mucho, hermanos y hermanas, que bueno que podemos continuar aquí en el Instituto de Formación Cristiana Antioquía. Estamos trabajando en la clase AT 101, que es Pentateuco. Estamos en el libro de Éxodo, parte 6, el libro de Éxodo, y estamos hablando del tabernáculo y de los muebles, ¿verdad? Que los detalles de los muebles que se ubican, que estaban ubicados en el tabernáculo y sus símbolos, lo que representaban, lo que Dios estaba manifestando, hablando a través de estos muebles, ¿verdad? Hoy nos toca hablar estamos en el capítulo 27 de Éxodo y vamos a estar hablando del altar de bronce, del atrio del tabernáculo, del aceite para las lámparas, de las vestiduras sacerdotales y de la consagración de los levitas, ¿verdad? Hoy este tema es el que vamos a estar tratando de abordar, vamos a estar haciendo referencia al librito El Tabernáculo de Elsie Blackmer en algunas partes. Así que este libro yo se lo voy a estar entregando a ustedes la copia, ¿verdad? Le voy a enviar un PDF adelantado. Se me olvidó hacerlo la última vez, pero se lo voy a enviar, se lo voy a estar enviando hoy cuando finalice la grabación. Así que para que ustedes puedan ver, ir adelantando alguna lectura si es necesario. Ok, vamos entonces a orar y comenzamos con la lección de hoy. Padre, te damos gracias, Señor, por tu amor, tu misericordia que es por siempre. Glorifícate, Jesús, en esta lección que vamos a estar llevando a cabo, para que sea todo para nuestra edificación, para bendecir nuestras vidas, para que crezcamos en conocimiento tuyo, Señor, y de tu santidad y de tu vida y de lo que tú tienes para nosotros. En el nombre poderoso de Jesús te damos la gloria por siempre y para siempre. Capítulo 27 de Éxodo, versos del 1 al 8, nos habla del altar de bronce y dice así la lectura bíblica, ¿verdad? De ese pasaje dice: harás también un altar de madera de acacia de 5 codos de longitud y de 5 codos de anchura. Será cuadrado el altar y su altura de 3 codos. Y le harás cuernos en sus 4 esquinas. Los cuernos serán parte del mismo y lo cubrirás de bronce. Harás también sus calderos para recoger la ceniza y sus paletas, sus tazones, sus garfios y sus braseros. Harás todos sus utensilios de bronce, ¿verdad? Estos son todos los utensilios, ¿verdad? Los utensilios que iban a estar utilizando o se utilizaban para manejar el sacrificio, ¿verdad? La carne que se iba a ofrecer, el sacrificio que se iba a ofrecer en el altar de bronce, recuerden, el altar de bronce era para quemar el sacrificio, y hay diferentes tipos de sacrificios, que eso lo vamos a ver cuando estudiemos Levítico, ¿verdad? Vamos a estar viendo más detalles de el ritual, los rituales que se ofrecían en estos muebles, ¿verdad? Especialmente en el altar de bronce, donde se ofrecían los sacrificios. Vamos a ver diferentes tipos de sacrificios y su significado y lo que simbolizaban. Ahora estamos usando el mueble donde se ofrecían los sacrificios. Estaba ubicado, ya mencionamos que el altar de bronce estaba ubicado en el atrio, no dentro del tabernáculo, sino en el atrio, en el patio de donde estaba el santuario, ¿verdad? Que representa pues la vida de Jesús aquí en la tierra, el Cristo hombre, ¿verdad? Que estuvo en la tierra. Cuando ya entra al tabernáculo, pues ya es Cristo glorificado, que está en el cielo. Ok, dice, ok. Y le harás un enrejado de bronce de obra de rejilla, y sobre la rejilla harás 4 anillos de bronce a sus 4 esquinas, y la pondrás dentro del cerco del altar abajo, y llegará la rejilla hasta la mitad del altar. Harás también varas para el altar, varas de madera de acacia, las cuales cubrirás de bronce, y las varas se meterán por los anillos, y estarán aquellas varas en ambos lados del altar cuando sean llevados. O sea, estas varas, vuelvo y repito, todos estos muebles había que transportarlos, ¿verdad? Levantándolos con unas varas. Le harás huecos de tablas de madera que te fue mostrado en el monte, así lo hará. O sea, todos estos detalles Dios se los mostró a Moisés en el monte, ¿verdad? Todo el diseño de este tabernáculo. Ok, seguimos entonces ahora estudiando, y estamos en el estudio del altar de bronce. Vamos ahora a hacer referencia al librito de Elsie
Blackner, ¿verdad? Que le voy a estar enviando hoy. Cuando vayan a ver la clase, ya el librito lo van a tener por WhatsApp, así que van a poder mirar lo que yo estoy leyendo ahí. Dice, el altar de bronce, la palabra altar significa un lugar levantado, un lugar elevado, ¿verdad? Y por eso Dios está elevado. Aquí se derrama la sangre de los sacrificios. En este caso, el altar de bronce era para derramar la sangre de los sacrificios. En el altar vemos la bondad y la severidad de Dios, las dos cosas, o sea, la justicia de Dios y su amor. Bondad hacia nosotros, severidad hacia la víctima que lleva nuestro pecado. En el caso de Jesucristo, que Dios por tener misericordia de nosotros y bondad, permitió que Jesús cargara nuestros pecados y Jesús fue el que recibió el juicio sobre la ira sobre nosotros. Hacia la víctima que lleva nuestro pecado, amor e ira, justicia y paz, ¿verdad? Están representadas en ese lugar como en la cruz, ¿verdad? Que fue donde Jesús fue crucificado. Es simbólico de este altar de bronce, al contrario, el altar de bronce es simbólico de la cruz de Cristo, donde Él derramó su sangre por nosotros, recibiendo el castigo de nuestra paz, como dice Isaías, recibiendo la ira que nos tocaba a nosotros, nos sustituyó. Severidad hacia la víctima que lleva nuestros pecados, amor e ira y justicia y paz. El fuego de este altar era perenne, o sea que era un fuego perenne. El altar de bronce nos enseña que la demanda y los derechos de Dios han de ser satisfechos antes de poder gozar de la comunión con Él. Antes de tener comunión con Él hay que pagar por el pecado. La paga del pecado es muerte. Nosotros, pues lamentablemente somos pecadores de nacimiento por la simiente que nos dejó Adán, ¿verdad? Aunque Cristo, pues por eso muere para nosotros, para quitar del medio ese tropezadero, ese pecado que nos impidía acercarnos a Dios, y entonces podemos tener comunión con Dios. Su posición fue colocado a la puerta del tabernáculo, al atrio. Eso se encuentra en Levíticos 4:7. Era la primera cosa que los israelitas encontraban al acercarse a Dios. Por ahí, antes de entrar ahí al atrio, esto es lo primero que se encontraba. No había acceso a Dios sino por medio de un sacrificio. Habla de la cruz y de las primeras verdades que debemos conocer. Y que el principio de nuestra relación y del principio de nuestra relación con Dios. El sacrificio por el pecado era quemado. El sacrificio por el pecado era quemado fuera del campo. Ve, aquí ya esto después en Levítico se explica bien, pero cuando era el sacrificio por el pecado, eso se quemaba fuera. Y tiene un significado. Eso está en Éxodo 29, 13 y 14, en Levíticos 4, del 5 al 7, en Levíticos 16, del 14 al 19, está todo eso ahí. Pero el cebo se quemaba en el altar de bronce y la sangre era llevada por el, oiga, la sangre no se quedaba ahí, la sangre era llevada por el sacerdote una vez al año al lugar santísimo. Una vez al año, que estaba ya también hablando de que una sola vez Jesús iba a entregar su sangre por nosotros. Ya era una forma de simbolismo, ¿verdad? La materia y la forma del altar fue hecho de madera de acacia y cubierto de bronce, y tenía las medidas de 2.2 metros de largo y 2.2 de ancho y 1.3 de alto. Era cuadrado, ¿verdad? Y una altura de 1.3 aproximadamente. La madera era de gran durabilidad, hablándonos de la humanidad de Cristo, sin corrupción ni pecado. El bronce daba resistencia, manifestando así la fuerza permanente de Cristo y también el juicio del pecado. Cristo se hizo carne, la madera de la acacia, para poder ser juzgado por nuestros pecados. Hebreos 10:5 nos habla de esto. El altar era cuadrado. El 4 es un número que representa la tierra, los 4 puntos cardinales, los 4 vientos, etcétera. Habla de la salvación para el mundo entero. Venía ya hablando, fíjense, estas cositas, un mueble que Dios le mandó a Moisés, pero todo esto está ya va hablando de lo que iba a venir por Cristo Jesús. El tamaño del altar era tal que todos los demás muebles o vasos del tabernáculo podrían haber cabido dentro, eran grandes.
mostrando así que todas nuestras bendiciones como creyentes están incluidas en la muerte de Cristo y su sangre derramada, ¿verdad? Relación del altar con el propiciatorio en relación del altar con el propiciatorio en el lugar santo. Era hueco, pero adentro tenía un enredado de bronce sobre el cual se encendía el fuego y se ponían los sacrificios. El enrejado estaba elevado al mismo nivel que el propiciatorio. Estaba al mismo nivel que el propiciatorio. Como el altar habla de justicia y juicio y el propiciatorio habla de misericordia, el hecho de estar al mismo nivel nos enseña que la misericordia de Dios y la justicia de Dios son iguales. Su misericordia no va a sobrepasar la justicia, ni la justicia la misericordia. No puede haber misericordia sin satisfacer la justicia por medio del sacrificio. Los cuernos del altar en la Biblia nos simbolizan la fuerza y poder. El sacerdote ponía la sangre en los cuernos. Era lugar de refugio para los pecadores, los cuernos del altar, que tenían 4 cuernos en cada esquina. No había gradas en el altar. Esto nos enseña que el hombre no puede subir hacia Dios con su justicia humana sin exponerse al juicio. Dios desciende hasta el hombre. Dios es el que nos salva. Nosotros no tenemos medios ni formas de agradar a Dios con nuestros propios méritos. El sacrificio. Todos los días, tanto de la mañana como en la tarde, era ofrecido el cordero, de manera que a toda hora del día se encontraba el sacrificio quemándose y la puerta abierta. De la misma manera, el sacrificio de Cristo es siempre recordado por Dios. Siempre habla a favor de nosotros, siempre eficaz. O sea que estaba también representando este hecho de que ellos tenían que sacrificar por la mañana y por la tarde y todo el día estaba ofreciendo ese sacrificio. Nos está hablando de la durabilidad, de la permanencia del sacrificio de Cristo, que iba a ser constante, que iba a ser eterno, ¿verdad? Gloria al Señor Jesús. Entonces, la forma del altar, que era cuadrado, también nos habla de los 4 aspectos de la redención, que son la propiciación. Esto habla de los 4 esquinas de los 4 lados que son iguales. Los 4 lados del altar de bronce nos habla de la propiciación, que es para aplacar el juicio de Dios y llevar la culpa de la ley violada. Y esto es algo de Dios nada más. Esta fase tenía que ver solamente con Dios, porque cuando Dios hizo el pacto con Abraham, hizo un pacto unilateral. Por eso cuando en aquella escena donde Abraham se queda dormido y dice que ya él había puesto los animales, unos animales que Dios le había indicado que los cortara por la mitad y los pusiera frente a él. Eso era un ritual por el cual se llegaban los negocios antes en ese tiempo. Ese tiempo era para usted firmar un contrato o hacer un negocio, de esa forma era que se hacía. Una víctima, un animal, se rajaba por la mitad, se ponía ahí y usted y los 2 contratantes, los 2 negociantes se paraban a ambos lados y uno tenía que pasar por el medio del animal para el otro lado y el otro hacia el otro lado. Y esto lo que indicaba es que si yo no cumplo mi pacto, que me pase como le pasó a ese animal, que me partan por la mitad. Eso es lo que indicaba ese tipo de hacer negocio. Fíjense que Dios se bajó al formato humano en ese momento para trabajar con Abraham. Pero ¿qué sucedió? Que Abraham se quedó dormido y dice que esa llama que había una columna de fuego que cruzaba una mecha de fuego que cruzó para un lado y para el otro. Dios no permitió que Abraham se comprometiera a él, sino que Dios se comprometió a sí mismo. Por eso dice que he jurado por mí mismo. O sea que Dios hizo el contrato él con Cristo, pasando uno a un lado y otro al otro lado, ¿verdad? Para la redención. Esa es la propiciación. Por eso es algo que es divino nada más, porque fue un negocio entre el mismo Dios. Sustitución. Cristo llevó la culpa del hombre. Levítico 16 encontramos el día de la expiación, la lección de sustitutoria. Aarón coloca las manos sobre la cabeza del macho cabrío y confiesa los pecados del pueblo, ¿verdad? O sea, Cristo llevó, como dices ahí, el castigo, él llevó nuestras iniquidades, el castigo de nuestra paz fue sobre él, ¿verdad? Porque se echó todo nuestro pecado encima. 3, la reconciliación. Ella significa pasar de enemistad al favor de Dios. La culpa perdonadora por el sacrificio de la cruz. Cristo es
medio de reconciliación, Romanos 5:10, Efesios 2:16, Colosenses 1:20. Ahora estos versos te los puedes buscar después. Y la otra esquina, que son las cuatro esquinas del altar, los cuatro lados del altar de bronce, el rescate. Quiere decir que el precio ha sido pagado. Cristo pagó el precio. Todos estábamos vestidos de pecado. Él vino a rescatarnos. El rescate es completo, suficiente para espíritu, alma y cuerpo. Todo nuestro ser nos salvó completo, ¿verdad? Nos libra de la pena y del dominio del pecado y de la carne, del mundo y de Satanás. ¿Verdad? Mateo 20:28. Gloria al Señor Jesús. Ok. La sangre del sacrificio por el pecado fue colocada así, rociada enfrente del velo del lugar santo, sobre el propiciatorio del lugar santísimo, en el altar del incienso, en el lugar santísimo, sobre Aarón y sus hijos, los sacerdotes, sobre los cuernos del altar. El resto fue derramado cerca del altar de bronce. Esto representa la redención, no solo del hombre, sino de toda la creación. La sangre derramada en la tierra nos habla de la redención de la tierra, ¿ves? De toda la creación, como dicen Romanos 20:22, que la creación misma gime, ¿verdad? Esperando la manifestación de los hijos de Dios. El poder de la sangre es suficiente para todo el universo. Él va a arreglar toda la creación. ¿Ok? Con esto terminamos la explicación del altar de bronce. Vamos a hablar ahora un poco del atrio, ¿verdad? Que se encuentra en el capítulo 27, versos 29 en adelante. Dice así. Asimismo harás, estoy en Éxodo 27:9. Asimismo harás el atrio del tabernáculo al lado meridional, al sur. Tendrá el atrio cortinas de lino torcido de 100 codos de longitud para un lado. Sus 20 columnas y sus 20 basas serán de bronce, las capiteles de las columnas y sus molduras de plata. De la misma manera, al lado del norte habrá a lo largo cortinas de 100 codos de longitud y sus 20 columnas con sus 20 basas de bronce, los capiteles de sus columnas y sus molduras de plata. Da un detalle específico. Todas estas cosas tienen un significado y algunas de ellas, yo soy sincero, no sé. Ni en el librito de Blackner lo explican tampoco, ¿verdad? Hay unos detallitos que no, pero Dios todo lo que hace lo hace con un propósito. Y nosotros, nuestra mente pequeña, no, muchas veces no lo va a poder captar ni asimilar todo, pero lo que nos sirva, ¿verdad? Lo que el Señor nos permita, lo que el Espíritu Santo nos deje ver, pues gloria a Dios por esto, ¿verdad? El ancho del atrio y el lado occidental tendrá cortina de 50 codos, sus columnas de 10 con sus 10 basas, y el ancho del atrio por el lado del oriente y el este habrá 50 codos. Ok. Las cortinas y a un lado de la entrada serán de 15 codos, sus columnas 3 con sus 3 basas. Al otro lado 15 codos de cortinas, sus columnas 3 con 3 basas. Y para la puerta del atrio habrá una cortina de 20 codos de azul, púrpura y carmesí y lino torcido de obra de recamador. O sea, un detalle diferente para la entrada. Sus columnas 4 con sus 4 basas. Todas las columnas alrededor del atrio estarán ceñidas de plata, sus capiteles de plata y sus basas de bronce. La longitud del atrio será de 100 codos y la anchura 50 por un lado y 50 por el otro. Y de la altura de 5 codos, sus cortinas de lino torcido y sus basas de bronce. Todos los utensilios del tabernáculo en todo su servicio y todas sus estacas y todas sus estacas del atrio serán de bronce. Ok, ahí explica todo lo de la verdad, la cerca que está separando el, el tabernáculo, el atrio del tabernáculo de la parte exterior donde estaba el campamento de los israelitas, ¿verdad? Había una separación y todo esto tiene un sentido. Nos habla que esa altura que tenían esa verja era superior a la altura de los hombres, ¿verdad? Era 20.20 codos, perdón, codos no, 20.20 metros, lo que representa es que el hombre es una altura superior a la altura de los hombres, ¿verdad? Normalmente, ¿ves?
Dice aquí, esta era una de las cortinas de lino fino, torcido, de unos 9 metros de largo por 2.2 de alto, sostenida en 4 columnas, ¿verdad? Y esto nos habla de que el hombre se queda pequeño, no puede entrar al lugar de Dios si no es por medio de la entrada donde está el altar de bronce, donde es Cristo, que representa a Cristo, nuestro sacrificio para poder entrar a ese lado. Según el librito de Blackner, las 4 columnas que estaban al frente, a la parte, en la verja de frontal de donde estaba la entrada al atrio, ¿verdad? Estas 4 representan los 4 evangelios, el evangelio de Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Ellos representan a Cristo en su vida, muerte y resurrección como el único mediador y puerta por el cual el hombre puede accesar a Dios, ¿verdad? Los colores de la puerta, azul, púrpura, carmesí y lino fino torcido. El azul nos dice que Jesús vino del cielo. El carmesí habla de su sangre derramada. El púrpura declara que él es el rey eterno. El lino fino blanco simboliza la humanidad perfecta de Cristo, ¿verdad? Su santidad perfecta. Estos colores también corresponden a los evangelios de Mateo, púrpura, color de reyes. El pensamiento principal de Mateo es que Cristo es el rey, el ungido, rey ungido de Dios. Marcos, carmesí, que este color que fue obtenido es un gusano y habla de la humillación de Cristo, que fue un siervo. Marcos presenta a Cristo como su siervo. Lucas, el lino fino, habla de la perfecta humanidad de Cristo y Lucas presenta a Cristo como el hombre, como Jesucristo hombre. Y Juan, azul celestial, es el Señor del cielo, el Cristo divino, ¿verdad? Estos mismos colores se encuentran en las cortinas de la puerta del lugar santo también, ¿verdad? La misma representación y también en el velo. La única diferencia es que este último tenía querubines, ¿verdad? Ok. Bueno, vamos entonces ahora ya hablamos del atrio, hablamos que esto es como un patio interior donde nos habla también de lo que nos enseña, la enseñanza que nos traen los muebles que están aquí, que son el altar de bronce y el lavacro. Nos están hablando de la vida de Cristo aquí en la tierra, de Jesucristo hombre, de los años que él estuvo viviendo sobre la tierra, donde vivió una vida santa y pudo ofrecerse como sacrificio, por eso es el altar de bronce, y nos limpia por su palabra. Él es el verbo, recuerden, el verbo se hizo carne y ese verbo, la palabra escrita, la palabra que Dios profética más segura que Dios nos ha dado, es lo que nos limpia y nos lava de nuestra alma. Por eso simboliza ese lavacro que está entre medio del altar de bronce y la tienda, ¿verdad? El tabernáculo, y que los sacerdotes tenían que lavarse ahí antes de entrar. Habla de nosotros que tenemos que limpiar nuestra alma con la palabra de Dios para poder entrar al lugar santo. Gloria al Señor Jesús. Ok, vamos entonces a el aceite para las lámparas. Hay 2 tipos de aceite. Está el aceite para las lámparas y está el aceite para la unción, que ese no lo vamos a tocar hoy, no creo. Vamos a hablar del aceite para las lámparas hoy. Y dice, y eso se encuentra en Éxodo 27, capítulo 20. Dice, y mandarás a los hijos de Israel que te traigan aceite puro de olivas machacadas para el alumbrado, para hacer arder continuamente las lámparas en el tabernáculo de reunión, afuera del velo que está delante del testimonio. Las pondrás, perdón, las pondrán en orden Aarón y sus hijos. Los sacerdotes nada más podían operar esas lámparas, ¿verdad? Ese candelero que tenía 3 espigas y una central, 7 espigas, y ahí arriba que estaban las lamparitas, ¿verdad? Solo iban a usar aceite puro de oliva sin mezclarlo con nada. Ya estaba a ver que el aceite de la unción lleva otros ingredientes. Este aceite solo era aceite puro de oliva sin mezclarlo con nada para alumbrar. Y lo pondrán a Aarón y sus hijos para que arda delante de Jehová desde la tarde hasta la mañana, como estatuto perpetuo de los hijos de Israel por sus generaciones. O sea, que este aceite, lo vamos a ver, es simple, simplemente aceite puro 100% de oliva, sin ninguna mezcla, para el alumbrado de las lámparas. No es el mismo aceite de la unción. Ok. Vamos ahora
a las vestiduras de los sacerdotes, que también ahora en el capítulo 28 de Éxodo, dice, así harás llegar delante de ti a Aarón, tu hermano, y a sus hijos, a los sacerdotes, ¿verdad? El sumo sacerdote que era Aarón y a los sacerdotes auxiliares que eran sus hijos por mandato de Dios. Solo los descendientes de Aarón podían ser sacerdotes. No todo levita podía ser solo sacerdotes, eran solo los hijos de Aarón. De entre los hijos de Israel, para que sean mis sacerdotes, Aarón y a Nadab. En este tiempo Aarón tenía 4 hijos, que uno era Nadab, Abiud, Eleazar e Itamar. Estos eran los hijos de Aarón. Y harás vestiduras sagradas a Aarón, tu hermano, para honra y hermosura. Y tú hablarás a todos los sabios de corazón, a quienes no yo he llenado de espíritu de sabiduría. Ya Dios había trabajado con ellos, para que hagan las vestiduras de Aarón, para consagrarle, para que sea mi sacerdote, con las vestiduras que se iba a presentar, que tienen todas un simbolismo especial, que habla de Cristo, ¿verdad? Es la forma en que Dios iba a recibirlo. Recuerde, la Biblia nos enseña que las vestiduras blancas son las obras justas de los santos. Esas vestiduras reflejaban todo lo que era Cristo. Las vestiduras del sacerdote, sumo sacerdote. Las vestiduras que harán son estas: el pectoral, el efod, el manto, la túnica bordada, la mitra y el cinturón. Hagan pues las vestiduras sagradas para Aarón tu hermano y para sus hijos, para que sean mis sacerdotes. Tomarán oro, azul, púrpura, carmesí y lino torcido, y harán el efod de oro, azul, púrpura, carmesí, lino torcido, de obra primorosa. Tendrán las hombreras que se juntan en sus 2 extremos, y así se juntarán. Y su cinto de obra primorosa que estará sobre él será de la misma obra, parte del mismo, el oro, el azul, el púrpura, el carmesí, el lino torcido. Y tomarás 2 piedras de onice y grabarás en ellas los nombres de los hijos de Israel. 6 de sus nombres en una piedra y los otros 6 nombres en la otra piedra, conforme al orden del nacimiento de ellos, ¿verdad? Los hijos de Israel iban a estar cargándolo ahí, ¿verdad? Porque este pacto, recuerden que era para Israel, aunque tiene un simbolismo para nosotros, pero era un negocio que Dios estaba haciendo con Abraham y con su descendencia. Y sigue, ¿verdad?, dando detalles de esto, de esta vestimenta. Como repito, todo tiene un símbolo, un significado de las cualidades y virtudes de Cristo, pero para esta clase, para el propósito de esta clase, pues es mucho. O sea que no vamos a entrar en ese detalle. Si usted tiene interés, sabe que ese tema se cubre en clases más avanzadas, ¿verdad? Ya a nivel de bachillerato, maestría. Pero para este nivel, lo que usted debe saber es que cada una de los detalles de esta vestidura tiene un significado que representa las virtudes de Jesucristo. Ok, vamos entonces a la consagración de los sacerdotes, que esto está también aquí, pero también se encuentra en Levítico, pero vamos a ver lo que dice, como estamos en Éxodo, el capítulo 29 de Éxodo. El capítulo 29 de Éxodo habla de esa consagración. Perdón, dice así: esto es lo que les harás para consagrarlos, para que sean mis sacerdotes. Toma un becerro de la vaca y 2 carneros sin defecto, y panes sin levadura, y tortas sin levaduras amasadas con aceite y hojaldres, sin levadura untadas con aceite. Las harás de flor de harina de trigo, y las pondrás en un canastillo, y en el canastillo las ofrecerás con el becerro y los 2 carneros. Y llevarás a Aarón y a sus hijos a la puerta del tabernáculo de reunión y los lavarás con agua. O sea que va a pasar por ese proceso primero, ¿verdad?, de lavarlo en el lavacro. Lavarás con agua. Y tomarás las vestiduras y vestirás a Aarón la túnica, el manto del efod, el efod y el pectoral, y le ceñirás con el cinto del efod. Y pondrás la mitra
sobre su cabeza y sobre la mirra pondrás la diadema santa. Luego tomarás el aceite de la unción. Vea que este aceite de la unción es diferente y después se describe, ¿verdad? Pero aquí ahora simplemente se menciona. Y lo derramarás sobre su cabeza y le ungirás. Y harás que se acerquen sus hijos y les vestirás las túnicas. Le ceñirás el cinto a Aarón y a sus hijos y les atarás las tiaras y tendrán el sacerdocio por derecho perpetuo. Así consagrarás a Aarón y a sus hijos. Después llevarás el becerro delante del tabernáculo de reunión y Aarón y sus hijos pondrán sus manos sobre la cabeza del becerro, expiación para ellos primero, y matarás el becerro delante de Jehová a la puerta del tabernáculo de reunión, ¿verdad? En el altar de bronce. Y la sangre del becerro tomarás y la pondrás sobre los cuernos del altar con tu dedo y derramarás sobre los demás al pie del altar. Una vez más, acogiéndose a el poder, los cuernos representan poder, al poder de la sangre de Cristo para justificar a estos sacerdotes antes de que puedan entrar a hacer su oficio. Tomarás también toda la grosura que cubre los intestinos y la grosura de sobre el hígado y los dos riñones y la grosura que está sobre ellos y lo quemarás sobre el altar. Pero la carne del becerro y su piel y el estiércol que los quemarás fuera del campamento, eso ofrenda por el pecado. ¿Ve? O sea, que este sacrificio que es por el pecado, no solo se usaban la grosura, que es la grasa, ¿verdad? Es lo único que se iba, y los entresijos, ¿cómo se llaman? Los órganos de adentro, los riñones, eso sí se iba a ofrecer como sacrificio, y la sangre que se iba a poner en las cuatro esquinas del altar y derramarse en el suelo, cerca al pie del altar. Pero la demás carne no se le ofrecía a Dios porque esa carne era por el pecado. Eso se quemaba fuera del campamento, no solo del atrio, del campamento de Israel, porque recuerden, el atrio estaba en el centro del campamento. Alrededor del atrio habían casetas, acampaban las 12 tribus de Israel, o sea que había un campamento. Esto se iba a quemar fuera del campamento. Dice, asimismo tomarás uno de los carneros y Aarón y sus hijos pondrán sus manos sobre la cabeza del carnero y matarás el carnero y con su sangre rociarás sobre el altar de alrededor. Cortarás el carnero en pedazos y lavarás sus intestinos y sus pies y los pondrás sobre sus trozos y sobre su cabeza y quemarás todo el carnero sobre el altar. Es holocausto de olor grato para Jehová. Es ofrenda quemada. El holocausto, la ofrenda de holocausto, que en Levítico vamos a hablar y vamos a mencionarlo, representa la consagración. Primero, el sacrificio primero que se hizo fue por el pecado de los sacerdotes. Ahora este sacrificio que se ofrece completo y se quema, por eso se quema todo, es consagración, que sí representa consagración total de los ministros que se están aquí presentando, ¿verdad? Dice, tomarás luego el otro carnero y Aarón y sus hijos pondrán sus manos sobre la cabeza del carnero y matarás al carnero y tomarás de su sangre y la pondrás sobre el lóbulo de la oreja derecha de Aarón, sobre el lóbulo de la oreja de sus hijos y sobre el dedo pulgar de sus manos derechas de ellos y sobre el dedo pulgar de los pies de ellos y rociarás la sangre sobre alrededor del altar. Y con la sangre que estará sobre el altar y del aceite de la unción, rociarás sobre Aarón, sobre sus vestiduras, sobre sus hijos y sobre la vestidura de estos. Y él será santificado y sus vestiduras y sus hijos y las vestiduras de ellos con él. O sea, esta es parte de la consagración, pero también estamos viendo que en el oído y en el dedo, porque él ahora está recibiendo esto para poder ministrárselo el sacerdote al pueblo. Luego tomarás el carnero de la grosura y la cola y la grosura que cubre el intestino y la grosura del hígado y los dos riñones y la grosura que está sobre ellos y la espaldilla derecha, porque es carnero de consagración. ¿Ves? O sea, esto es la consagración de ellos. Y aquí este ritual lleva muchas partes. No lo vamos a cubrir completo, pero solo quería que viéramos un ejemplo de lo que conlleva el simbolismo de la consagración, el simbolismo de lo que es consagrarse y esto es tipo y figura de lo que Dios nos pide a nosotros. Nosotros ya no tenemos que matar animales, pero tenemos que bregar con nuestro ser interior, consagrarnos y quitar aquellas cosas que impiden, ¿verdad? Que Dios pueda
darnos una consagración total, que el Espíritu Santo pueda usarnos de forma total y podamos ser efectivos en las manos del Señor. ¿Ok? O sea que esto nos habla de la santidad, de la limpieza, de lo que Dios está haciendo con nosotros en una forma espiritual. Aquí era una forma más gráfica, ¿verdad? Pero representaba o representa, y que en este caso de los sacerdotes, de los que servimos ahora en este nuevo pacto, todos somos sacerdotes, porque ahora Jesucristo es el sumo sacerdote y nosotros los creyentes, ¿verdad? Dice la Biblia en Primera de Pedro que somos nación santa, pueblo querido, que somos un sacerdocio y una nación santa, y que seremos reyes y sacerdotes. O sea que ahora nosotros podemos ir a través de Jesucristo como sacerdotes a interceder ante Dios, ¿verdad? Por eso es importante la enseñanza. Hay mucho más detalle, pero vuelvo y repito, lo que quería es que vieran una muestra de todo el proceso de santificación y de consagración de estos sacerdotes. Falta más, pero no vamos a cubrirlo en la clase, ¿verdad? La clase no nos da para tanto. Son temas más detallados y más profundos. Ok, vamos entonces. La ofrenda diaria lo hablamos, ¿verdad? La ofrenda diaria que representa que vamos a hablar del altar de incienso y yo creo que ahí lo vamos a dejar, nos vamos a quedar en el altar de incienso. El altar de incienso se encuentra en Éxodo 37, está también el capítulo 30, pero en el capítulo 37 también está, vamos a ver lo que dice. Ok. El altar de incienso. Sí, en el capítulo 30 dice, da los detalles, y yo creo que esto lo leímos ya en otra lección. Vamos a ver lo que dice en el capítulo 37 de Éxodo. Capítulo 37 de Éxodo. Ok. Dice así, capítulo 37, verso 25 en adelante, nos habla de ese altar de incienso. Dice así. El altar de incienso, capítulo 37, ok, verso 25, dice así. Hizo también el altar de incienso de madera de acacia, de un codo de longitud, de un codo de anchura, era cuadrado, y su altura de 2 codos. Y sus cuernos de la misma pieza. Los cuernos es poder, una vez más, y eran parte de la pieza. Y lo cubrió de oro puro, su cubierta y sus paredes alrededor, y sus cuernos, y le hizo una cornisa de oro alrededor. Le hizo también 2 anillos de oro debajo de las cornisas, en las cuales en las 4 esquinas, a los 2 lados, para meter por ellas las varas con que había de ser conducido. E hizo las varas de madera de acacia y las cubrió de oro. Asimismo, el aceite santo de unción y el incienso puro, aromático, según el arte del perfumador. Ve, aquí está hablando del aceite santo de unción, que es diferente al aceite de las lámparas, ¿verdad? Que después lo vamos a leer. Tiene unos detalles, y ese aceite puede ser exclusivo para ese uso, ¿verdad? De hecho, cuando se habla de ese aceite aquí, se menciona también que hay una maldición si que tratara de reproducir ese aceite, y por ahí hay gente que lo ha reproducido. No leen la Biblia bien, ¿verdad? Si la Biblia dice que hay una maldición de que se atreva a tratar de reproducirlo, yo no me atrevería a hacerlo, pero hay gente que lo ha hecho. Ay, Dios mío. Pero bueno, así es el ser humano, ¿verdad? Dios le dice que no lo haga y lo hace. Ok, bueno, vamos. Hablando del altar de incienso, nos dice el librito de Elsie Blackner, nos dice de ese mueble, dice,
Vamos a ver qué tiene que decir ella del altar de incienso. Que dice, este fue llamado también el altar de oro, porque era cubierto de oro, aunque era de madera de acacia, estaba recubierto de oro, porque fue hecho de madera de acacia cubierto de oro, hablando de la humanidad de Cristo y de su divinidad, de su gloria, porque estaba el oro, ¿verdad? Ya en la presencia del Padre. En el altar de bronce no había corona porque nos presenta a Cristo en su muerte y humillación. La única corona que él tuvo en la tierra fue la corona de espina, ¿verdad? Hay muchas coronas en el altar de incienso porque representan a aquel que por el padecimiento de muerte es hecho un poco menor que los ángeles, para que por gracia de Dios gustase la muerte por todos, pero ahora está coronado de gloria. Hebreos 2:9. Este altar representa a Cristo en su ministerio celestial, ¿verdad? Pues ya ahora está en el lugar santísimo, a la diestra del Padre, como sumo sacerdote, el cual intercede por su pueblo, lo que está haciendo ahora mismo el Señor Jesús. Por su sacrificio nosotros fuimos redimidos y por su intersección Él nos mantiene en comunión con Dios. Un trabajo continuo para mantenernos. Y el envío al Espíritu Santo para hacer esa obra en nosotros. Y esto no es fácil por eso. Cuando Dios lo está haciendo es porque es importante. Por eso la Biblia nos enseña que tenemos que guardar, ¿verdad?, nuestra salvación con temor y temblor. Y permitir que Dios siga trabajando esa salvación en nosotros, obrándola para que se haga una realidad. Ya Dios nos llamó, ya Dios nos invirtió, está trabajando con nosotros y nosotros tenemos una responsabilidad de guardar aquello que a Él le costó y nos puso en nuestras manos, ¿verdad? Ok. El altar de incienso estaba colocado delante del velo, directamente frente al propiciatorio en el lugar santo. Esto habla de Cristo por medio de quien llegamos a Dios. Juan 14:6, Efesios 2:18. La corona alrededor servía para que no cayese el carbón encendido. Y así nos enseña que el incienso de sus méritos y su intersección prevalecen a nuestro favor para guardarnos de tropezar y caer. El incienso representa también la adoración y la alabanza del pueblo de Dios. Como el fuego del altar de bronce fue llevado el altar de oro para quemar el incienso, o sea, con el fuego que salía del altar de bronce se lleva al altar de oro para quemar el incienso. O sea, que con el sacrificio, con el fuego del sacrificio es que se enciende el fuego de la adoración. Sin una cosa no hay otra. Sacrificio primero, después adoración. Jesús fue primero crucificado, sacrificado y después pudo entrar a adorar a Dios. Fíjense que en la descripción que muestra el Antiguo Testamento, este mueble estaba en el lugar santo, pero en la entrada del lugar santísimo, pero estaba ubicado en el lugar santo. O sea, y este detalle vamos a ver un paso más tarde. Como el fuego del altar de bronce llevado al altar de oro para quemar el incienso, así el pueblo de Dios, o sea, la adoración mediante la cruz del Calvario. No se debe ofrecer incienso extraño, no se puede ofrecer fuego extraño, eso le pasó a los hijos de Aarón, dos de los hijos de Aarón, y perecieron por eso. Sin llevaron un fuego que Dios no le había ordenado. Presentaron una adoración a Dios que Dios no se la había ordenado. O sea, que quiere decir, y nos habla de que nosotros no podemos adorar a Dios a los locos, porque Él ha establecido unos procedimientos. Tiene que ser a través de Jesucristo, tiene que ser en espíritu y en verdad. Y si nosotros entramos al lugar santísimo con una adoración extraña, fuego extraño, nos pasa lo mismo que pasó a los hijos de Aarón. Ok, ahora vemos entonces en Hebreo, vemos entonces que cuando se describe el altar en Hebreos, vamos a buscarlo, Hebreos 10, nos habla de que está ubicado dentro del lugar santísimo. Y puede la gente decir, no, mira, pues esto es una contradicción. Y yo entiendo, no es que sea una contradicción, es que en Hebreos, recuerda, estamos hablando ya, el escritor de Hebreos está hablando de Cristo y de que Cristo está cumpliendo todo lo que el Antiguo Testamento enseñaba, los rituales, los sacerdotes, el sacerdocio, todo.
Y ahora él está representando el tabernáculo con el altar de incienso dentro del santuario, porque ya Cristo entró en el santuario, contrario a esta presentación que se da en Éxodo, que está afuera, porque todavía Cristo no había entrado al santuario. Vamos a buscar ese pasaje en Éxodo, en Hebreo, perdón. Hebreos, rapidito. Libro de Hebreos. Ok. Okay. El capítulo. Ok. Mire, el capítulo 10, verso 11. Y ciertamente todo sacerdote día tras día ministró y ofreció muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por el pecado, se ha sentado a la diestra de Dios. Y de aquí en adelante, esperando que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies, porque con una sola ofrenda hizo perfecto para siempre a los santificados. Y nos atestigua el mismo Espíritu Santo, porque después de haber dicho, este es el pacto que haré con vosotros. Después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones y sus mentes las escribiré. ¿Okay? Y el verso 19 dice, así que hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Cristo, no porque querramos, por la sangre de Cristo, por el camino nuevo y vivo que él abrió a través del velo, esto es de su carne, y teniendo un gran sumo sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, oiga, corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura que representa la palabra del Señor. ¿Ok? O sea que vemos entonces que ya Jesús ahora, este mueble ya no va a estar fuera del atrio, sino que está dentro, digo, del lugar santísimo, está dentro porque Cristo, que es el que ofrece esa adoración a Dios, ya está dentro del lugar santísimo. Gloria al Señor Jesús. Bendito el Señor que vive por siempre. Cuando después estudiemos Hebreos, vamos a poder, esto nos va a servir de mucho porque en Hebreos, el escritor de Hebreos, pues se ocupa de contrastar de una forma muy sabia, ¿verdad? Bueno, Dios es el que le está dando esto. Lo que estos rituales y todas estas cosas del Antiguo Testamento que se dieron a Moisés con el ministerio de nuestro Señor Jesucristo. Hasta aquí va a llegar la clase de hoy, ¿verdad? Así que vamos a orar y continuamos en la próxima clase. Vamos a estar hablando del dinero del rescate, la fuente de bronce, ¿verdad? Las cositas que nos faltan, ya falta bien poco. Yo creo que en una lección más entiendo que terminamos con, eh, con Éxodo para comenzar entonces con el próximo libro que es Levítico. Padre, te damos gracias una vez más por tu amor, tu misericordia, que es por siempre. Bendice, Señor, a mis hermanos y hermanas que están tomando esta lección y glorifícate, Señor, y ayúdanos a crecer, ayúdanos a seguir aprendiendo cada vez que damos esta clase. Nosotros mismos te damos gracias porque cada vez tu Espíritu Santo nos sigue educando, nos sigue enseñando. Bendice a mis hermanos con toda bendición, guárdalos, guarda a su familia y ayúdalos a seguir preparándose para servirte con lo mejor de sus vidas. En el nombre poderoso de Jesús, Dios me los bendiga y nos vemos en la próxima intervención.